Ahora sí, pues me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a la sesión de fortalecimiento mensual que tenemos para ustedes, para las personas que están interesadas en seguir promoviendo el bienestar y la generación de oportunidades de las personas con síndrome de Down y también con autismo. Hoy pues vamos a arrancar con la participación de un especialista, pero me permito darle la bienvenida y las gracias a nombre de IMIDI y también de Comunidad Incluyente, que ahí está nuestra Regis ya conectada desde México, siempre puntual, promoviendo justo que tanto familias como especialistas estemos en esta dinámica de estar todo el tiempo aprendiendo. ¿Qué más podemos, eh, pues, aprender realmente, ¿no? Para poder implementar y generar, pues, mejores oportunidades de desarrollo y participación para las personas con alguna condición específica. Es por eso que me permití solicitarle a mi querida Rosaura. Ella es psicóloga, también es maestra en psicología, por supuesto, psicología clínica. Dirige una asociación civil que se llama Crece Autismo y Discapacidad Intelectual. En el congreso anterior ella fue una de nuestras ponentes, muy buena, hubo muy buenas reseñas de su participación y la verdad, bueno, también Rose es terapeuta de mi hijo desde hace muchos años, es una mujer profesional a la que admiro y que además agradezco muchísimo el que siempre está pues en disposición de servir. Así es que, mi querida Rose, bienvenida a este tu espacio y pues sin más preámbulos, pues arrancamos. Ay, hola, muchas gracias, qué bonita presentación. Muchas gracias. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y compartir un poco pues de mi trabajo, porque la verdad es que esto es un poco mi día a día dentro de la discapacidad. Entonces, ahí sí me dan chance de compartir, porfis. Listo, Rose, ya quedó. Voy a empezar a compartir. Ahí ya las están viendo, ¿cierto? Así es. Ok, bueno, pues vamos a hablar acerca un poquito de eh, qué relación tienen las emociones, el aprendizaje y de qué manera yo puedo potenciar desde la parte de el aprendizaje en el aula, sobre todo el aprendizaje en casa, la parte de las emociones. Para esto me voy a permitir también compartir un poquito acerca de entender específicamente uno, ¿qué tipo de aprendizaje necesita mi chico con síndrome de Down y con autismo dentro del aula? O sea, no esta adquisición de habilidades, sino de manera general, de manera cognitiva, ¿qué necesito tomar en cuenta para que pueda aprender adecuadamente y entonces abrirle camino a las emociones? Para esto también voy a explicar un poquito acerca de qué son las emociones, porque yo creo que siempre hay mucha confusión en qué son las emociones. Y les voy a explicar un poco cómo funciona incluso el cerebro en la parte de las emociones y entonces después relacionarlo específicamente a cómo lo voy a abordar, por ejemplo, dentro del aula o cómo como papá eh, puedo apoyar a mi hijo en esta parte para que el maestro o la maestra pueda tomar en cuenta este tipo de aprendizaje en el aula. Y entonces vamos a empezar hablando de qué es lo que yo voy a tomar en cuenta, ¿vale? Es lo primero que yo necesito saber, qué es lo que voy a tomar en cuenta. Lo primero que yo necesito tomar en cuenta dentro de esta parte específicamente es, uno, el hecho de que independientemente de que el contenido, y ojo aquí, evidentemente, incluso ya por ley, esto de los ajustes razonables se tiene que dar sí o sí, es importante saber y es importante tomar en cuenta que el aprendizaje dentro de estos dos diagnósticos necesita ser visual, necesitamos evidentemente saber emitir nosotros mediante el lenguaje verbal o mediante la adaptación de pictogramas, por ejemplo, el hecho de que también haya una motivación social. Y entonces desde ahí empieza el trabajo con las emociones. En la parte, por ejemplo, de la inclusión, yo siempre, cuando doy cursos o capacitaciones a escuelas, siempre les digo, es que no es un favor, ¿no? O sea, no les están haciendo el favor. Esta parte social también es importante
tomarla en cuenta porque evidentemente hay, en muchas ocasiones hay dificultades con el pensamiento abstracto, por ejemplo. A veces les cuesta entender conceptos de tiempo, conceptos abstractos de matemáticas, conceptos, por ejemplo, abstractos metafóricos incluso. Y entonces esta necesidad de empezar con estas repeticiones siempre, siempre, siempre va a ser muy importante. Por lo que entonces yo empiezo a tomar en cuenta también, eh, entender qué son las emociones, y aquí sí me voy a permitir como explicar mucho y explicar como muy abiertamente el hecho de qué son, pero también qué no son las emociones. Las emociones son una respuesta fisiológica, psicofisiológica, es decir, nosotros tenemos un sistema específico aquí en nuestro cerebro. Este sistema se llama sistema límbico, el cual da respuesta a nuestras emociones. Es decir, yo no puedo decirle al niño, y entonces es aquí donde empezamos a tomar en cuenta qué es lo que necesito quitar de mi vocabulario, porque eso no se va a poder. Por ejemplo, yo no le puedo decir al niño, no te enojes. No es que sí, enójate, porque la emoción del enojo es una respuesta fisiológica del cerebro. Todos nos enojamos. No le puedo decir, es que no te frustres, porque es una respuesta fisiológica. Vamos a suponer que de repente ahorita se viene un tormentón con esto que hay de las lluvias, se viene un tormentón y entonces a mí se me va el internet, se me va la luz, esperemos que no pase, no, pero se me va el internet, a mí se me va la luz, se me va, no, y entonces, evidentemente, por parte mía y por parte de ustedes, va a haber frustración porque esto se va a cortar, yo no voy a tener manera de volver a comunicar, ¿no? Eso es una. Es decir, mi frustración yo no la puedo detener porque mi frustración es una respuesta natural que mandó mi cerebro. El encargado de mandar esa emoción a mi cuerpo y el sentir frustración es un sistema que se llama sistema límbico. Entonces, nosotros y nuestro trabajo desde el aula, desde casa, en mi caso, que soy psicoterapeuta, desde mi parte psicoterapéutica, yo no le enseño al niño a no enojarse, yo no le enseño a no frustrarse, yo no le enseño a no, ¿me explico? Yo le enseño a manejar algo que dentro de las terapias contextuales, una parte de la parte de las terapias contextuales, que es un poco yo lo que manejo en sesiones, este, las conductas, las emociones, los pensamientos, todas estas características internas de pensamiento que tenemos se les llama eventos privados, ¿no? Entonces, ¿yo qué le voy a enseñar al niño? Yo no le voy a enseñar a que no se enoje, yo le voy a enseñar a que no tire cuando se enoja, a que no pegue cuando se enoja, a que no aviente cuando se frustra. ¿Me explico? Entonces, yo no voy a trabajar tal cual con las emociones. Yo voy a trabajar con la función de las emociones. Yo no le voy a decir a mi niño, no te enojes. Yo le voy a decir, es que no, sí, enójate. Claro que tienes derecho a enojarte porque ya te quitaron la tablet o ya te quitaron el juguete o ya, pero en lugar de patear, en lugar de pegar, voy a trabajar con esa función de la conducta. Y entonces cuando yo empiezo a entender esta diferencia, a entender que el proceso por el que pasa una emoción es un proceso claramente complejo porque compagino tres características o tres medios por el cual eh, la emoción se va a expresar. Una es el cuerpo, dos es el cerebro y tres es la mente. La primera que va a salir cuando yo tengo una emoción, pues es la parte del cerebro que ya les dije. Acuérdense, el sistema límbico expresa la emoción, vamos a suponer, del enojo. Y entonces, en sesiones trabajo mucho esta parte de, y es algo que a ustedes dentro del aula, dentro de casa les puede servir mucho, la emoción se corporaliza. O sea, cuando yo estoy enojado, ¿en qué parte de mi cuerpo yo siento ese enojo? En mi pecho, en mis manos, en mi cara, ¿dónde estoy corporalmente sintiendo ese enojo? Porque esa va a ser mi señal
para que entonces la tercera parte, que es la que dice aquí, que es la mente, ¿no? Entonces yo pueda decir, ok, estoy enojado o estoy enojada o estoy frustrado o estoy frustrada, pero no voy a tirar o no voy a pegar. Yo hace un par de años tenía un paciente, un consultante, que él cuando se frustraba me tomaba mucho de los brazos así. Entonces él era corporalmente más grande que yo, entonces agarraba y me hacía esto, ¿no? Entonces, para yo eliminar esa conducta, ¿no? Lo que hice fue, a ver, vamos a corporalizar esa emoción, que precisamente él tiene síndrome de Down. Entonces, yo le enseñé a corporalizar esa emoción y entonces en lugar de tomarme así, poder decirme, oye, Rosaura, me estás frustrando, no me gusta este cambio, no me gusta tal cosa. Evidentemente, esto es un proceso que se tiene que trabajar, pero muchas veces el hecho de decir, es que no te enojes, no te frustres, pues al final está mal, porque es algo que nosotros no vamos a poder evitar. ¿No? Las únicas personas que de repente ahí la emoción no la sienten tal cual, o esta parte de la culpa, o esta parte de la tristeza y esa, o sea, los únicos diagnósticos son los diagnósticos, por ejemplo, sociópatas o psicópatas, pero absolutamente nada que ver. De ahí en fuera, todos los demás no podemos evitar no tener una emoción. Entonces, verbalmente decirle al niño, al adulto, al adolescente, es que no te enojes, está mal, porque es que claro que tengo, además tengo derecho a enojarme. ¿Me explico? Y entonces las emociones tienen una importancia a nivel neurobiológico. Es decir, nuestro cerebro cumple una función bastante clara y bastante importante que como mamá, como papá y como terapeuta y como docente, yo tengo que entender para entonces sí poder decir, ok, mi emoción entonces, claro que tiene una función y está saliendo de algún lugar, que es lo que les decía hace un ratito. Evidentemente, estas emociones pues sí nacen específicamente de situaciones neurobiológicas. Sin embargo, un poco esta parte de el entender que yo, si yo, por ejemplo, de repente no soy capaz de controlar mi reacción, acuérdense, estamos hablando de función de la emoción, o sea, de la conducta cuando me enojo, de la conducta cuando me frustro, de la conducta, el entender de qué manera yo puedo vincular, ¿no? De qué manera yo puedo hacer precisamente esta parte del aprendizaje y de dónde va a salir esta emoción. Entonces es importante porque nosotros, dentro de esto que les decía de nuestro sistema límbico, la emoción tiene funciones específicas que ahorita vamos a ver, pero el cerebro es el encargado de procesar, de interpretar y de reaccionar a los estímulos que nosotros estamos teniendo de nuestro entorno. Vamos a suponer en un aula, si de repente el niño está en un aula y quiere jugar con cierto grupo de niños, pero el grupo de niños no quiere jugar con él, por un decir, el niño evidentemente va a reaccionar a ese estímulo, que es, por ejemplo, el rechazo. Entonces, como docente, ¿qué es lo que se debe de hacer? Y como papá y como terapeuta, trabajar precisamente esto, porque además las emociones como base del aprendizaje, no nada más, una función de la emoción, no nada más es el sentir. La función de la emoción no nada más es que nos haga sentir algo. Hay estudios, hay un estudio de Joseph Ledoux, que fue un neurólogo, y de un investigador neurobiológico también, que es Antonio Damasio. Ellos hablan acerca de que las emociones no nada más nos ayudan a sentir, sino que nos ayudan, una, a activar la atención, y es algo que dentro del aula yo necesito como docente activar la atención, que es una condición básica de nuestro cerebro para procesar la información. Además, el hecho de tener reguladas las emociones, el hecho de yo como docente, yo como mamá, yo como terapeuta, tomar en cuenta dentro de mi trabajo, ¿no? En mi aula, en mi consultorio o en mi casa,
sí necesito entender que necesito modular y enseñarle al niño a modular estas emociones, pero también a sentirlas porque uno va a tener mejor atención, siempre. Y yo siempre le pongo de Ay, ejemplo, hola, qué padre, mi. ay, por ahí creo ¿Cómo que ves? alguien tiene que comunicar. Pero el hecho de que yo siempre le digo a mis alumnos, porque yo también soy maestra, yo de todo un poco, ¿no? Soy maestra de universidad, y entonces yo siempre le digo a mis alumnos, es que piensen, yo doy la materia, hay una materia ahí en la universidad que se llama educación especial, y entonces generalmente me dan a mí esa materia. Entonces, yo los mando a hacer prácticas a CAMS, a centros, a asociaciones, etcétera. Entonces yo les digo, chicos, tomen en cuenta que cuando ustedes hagan su trabajo, siempre les digo hay que tomar en cuenta las emociones, porque vamos a suponer y vamos a pensar, por ejemplo, cuando ustedes están tristes en sus trabajos, lo que sea, cuando ustedes están tristes de un 1 a un 100%, ¿cuánto rinden en su trabajo? Si yo estoy triste, digo, yo además me dedico también a la psicoterapia. Entonces, yo imagínense que vaya a dar psicoterapia a un consultante triste y que se ponga a llorar, mismo que me voy a poner a llorar. ¿No? ¿No? ¿A qué voy con esto? A que claro que las emociones son importantes, no nada más para sentir, para poner atención también es importante, ¿vale? Y entonces, además de activar la atención, modulan la memoria, ya que los eventos emocionalmente significativos que tenemos se incorporan a nuestro recuerdo, ¿vale? Esto se va incorporando sí o sí a nuestro recuerdo. Y entonces, imagínense, más adelante vamos a hablar, pero hay teorías psicopedagógicas, como por ejemplo la de Vygotsky, ¿no? Que fue un pedagogo muy importante que hizo una teoría que se llama teoría sociocultural al respecto del aprendizaje de los niños. Él tomó en cuenta la parte de las emociones y él decía, a ver, es que no nada más se trata de aprender cognitivamente, se trata de que el aprendizaje es social. Un niño que aprende las costumbres, los usos, las emociones, va a ser un niño que tenga una mejor memoria. Y entonces, evidentemente, esto sí o sí me va a dar también una mejor atención. Y entonces, si yo tengo mejor memoria y tengo mejor atención mediante el aprendizaje de las emociones, voy a tener una mejor influencia en mi toma de decisiones. El yo aprender situaciones abstractas, el yo tener situaciones cognitivas, el yo tener una mejor atención y tener recuerdos emocionales, eso a mí me va a resultar en tener también una mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al final, cuando nosotros tomamos decisiones, ¿cómo las tomamos? Pensemos, ¿en qué me conviene? Pensemos en qué, a lo mejor qué necesito, pensemos en mi familia, pensemos, pero también nosotros tomamos decisiones pensando en cómo me siento con esa decisión, ¿no? Por ejemplo, no sé, cambiar de trabajo, renunciar a un trabajo, tener otro, ¿no? O sea, cambiar a mi hijo de escuela, cambiar, el cómo me siento y cómo se está sintiendo. Nosotros para tomar decisiones, claro que tomamos en cuenta también las emociones. Entonces es muy importante aprender a entender que dentro de las emociones, no nada más la función de la emoción es sentir, porque eso es biológico. El sentir es biológico, como les decía al inicio. Yo no puedo decir, ahora sí, a partir de mañana, miren, ya no me voy a enojar. No es que sí me voy a enojar, lo que voy a hacer es cambiar la función de mi conducta cuando me enojo. Me explico, o sea, ya no voy a gritar, ya no voy a aventar, ya no voy a... Y funciona lo mismo, por ejemplo, con la felicidad, ¿no? De repente tenemos a nuestros chicos que son bastante efusivos, ¿no? Y cuando son niños, yo siempre le digo esto a los papás, cuando son niños, de repente nosotros dejamos que nos abracen mucho, pero conforme van creciendo, es muy importante también entender que el cuerpo es cuerpo
La fisiología es fisiología, ellos sienten, esta parte sexual pasa, me explico, y entonces de repente esta felicidad se convierte como en mucha fusión, y entonces de repente también necesitamos que ellos aprendan a controlar esa parte. Y volvemos a lo mismo, no es porque no vayas a sentir, es porque la función de tu conducta cuando sientes tiene que cambiar. Entonces, algo importante que ustedes se tienen que grabar cuando de repente, si son papás y de repente les digan, es que, señor, vaya con el psicólogo porque su hijo tiene que trabajar las emociones. Tiene que trabajar la función de la conducta de las emociones, porque yo no voy a trabajar específicamente con que no se enoje, yo voy a trabajar con que no reaccione inadecuadamente cuando se enoja. Y pasa lo mismo en el aula. ¿Me explico? Entonces yo no le puedo decir, es que no, no te estés enojando, no, es que sí enójate. O sí, frústrate, pues es que yo también me frustro, ¿no? Eh, y entonces, además, necesitamos entender también eh, que dentro de esta parte de las emociones cumplen con una función específica. Antes de pasar a esta parte de que al final las emociones son un proceso complejo, pero para yo saber dentro del aula, dentro de casa, dentro de terapia, qué es lo que voy a trabajar, sí necesito tener súper en claro qué función tienen mis emociones y además, eh, de qué manera van a estar integradas en el día a día del chico, qué es lo que yo necesito entender para poder, eh, para poder saber cómo voy a expresarlo hacia él. Uno, las emociones tienen una psicología, es decir, las emociones, evidentemente, es lo que yo les decía, si el niño viene triste, evidentemente van a alterar la atención, van a alterar la memoria, van a alterar, ¿por qué? Porque acuérdense que las emociones tienen una función fisiológica. Hay un sistema, es lo que les decía hace ratito, encargado específicamente de enviar esa emoción y nada lo va a frenar, que es la función fisiológica. Pero yo con cuál voy a trabajar dentro de mi aula. Yo voy a trabajar con esta porque las emociones en la función de la conducta sirven para establecer nuestra posición con respecto al entorno. Y eso es algo que sí o sí tenemos que aprender a entender. La conducta que nosotros tengamos con respecto a cierta emoción es la que va a definir cómo yo me relaciono con mi entorno. Si mi relación es sana, mi relación es insana, si mi relación de repente es demasiado apego, es demasiado, ¿no? Y entonces, si yo voy entendiendo eso, entonces, sí voy cambiando mi discurso con respecto al no te enojes o, ay, no te frustres, mira, no pasa nada, ¿no? Porque hay niños, por ejemplo, tengo de repente maestros que me dicen, híjole, es que, ¿sabes qué? De repente, cuando tengo un consultante, él está en primaria, va en tercera de primaria, y la maestra ese día me escribe y me dice, es que, ¿sabes qué? Hay que trabajar con la frustración. Porque de repente él, cuando le sale algo mal, en lugar de borrar, rompe, 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 rompe. Y entonces aquí es donde yo les pregunto, yo voy a trabajar con que no se frustre o con la conducta. Yo no voy a trabajar con que no se frustre, porque sí se va a frustrar, porque no le gusta equivocarse. Lo malo no es que no le guste equivocarse, lo malo es que rompe las cosas cuando se equivoca. ¿Me explico? Yo le voy a enseñar que frustrarse no está mal y que equivocarse tampoco está mal. Le voy a enseñar a que en lugar de romper, use la goma o si lo quiere pasar, que lo pase. Y entonces, otro componente específico de la emoción, pues es el componente cognitivo. Nuestros procesos cognitivos, nosotros, todos los seres humanos, tenemos 5 procesos cognitivos súper básicos. Pensamiento, memoria, atención, lenguaje, comunicación.
Son 5 procesos cognitivos que sí o sí como seres humanos tenemos. Al tener ciertos diagnósticos como autismo y síndrome de Down, de repente estos 5 procesos cognitivos evidentemente se ven alterados. Eso no quiere decir que yo no pueda trabajarlos, es que claro que los voy a trabajar. Y yo siempre, cuando trabajo esto con los papás, yo siempre les digo, es que uno de los errores más grandes que a veces cometemos es enfocarnos mucho en la parte cognitiva, que claro que es importante la inclusión, que claro que es importante que aprenda a leer, a escribir, pero se nos olvida que nuestro hijo, nuestro consultante también siente. Y entonces yo no puedo enseñarle a que ponga atención, a que se memorice, a que piense, a que tome decisiones, si no le enseño adecuadamente a sentir. Y no porque no sienta, sino porque a veces, miren, hace años yo tuve una consultante adolescente con diagnóstico de autismo. Ella, eh, me acuerdo que llegó una vez y me dijo, es que vengo frustrada. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Y me dijo, es que reprobé un examen y mis papás me regañaron porque no estudié, yo los engañé, les dije que sí había estudiado, tal. Y yo le dije, ok, y cuando te frustraste, ¿qué hiciste? Y me dijo, no, pues y se quedó pensando y me dice, es que, ¿sabes qué? Creo que no me frustré, me enojé. Y yo le dije, ok, y ya me dijo, yo tengo una vela en mi cuarto que me gusta mucho y entonces, como estaba enojada, la aventé y se rompió. Entonces yo no me frustré, me enojé. Y yo le dije, o las dos cosas, te frustraste y te enojaste. Y ella se me quedó viendo muy extrañada y me dijo, no, ella tenía diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces me dice, no. Y yo le digo, ¿por qué no? Me dice, cómo voy a tener dos emociones al mismo tiempo? Y yo le dije, es que sí se puede. Tú sí puedes estar frustrada y estar enojada. Y me dijo, ella tenía, en ese momento que teníamos esa plática, tenía como un mes de ser mi consultante. Este, y entonces me dijo, ¿cómo no? ¿No crees? ¿Cómo yo voy a tener dos emociones al mismo tiempo? Es que eso no se puede. Y yo, no, sí se puede. Tú puedes estar enojada, triste, frustrada, todo al mismo tiempo y sientes las tres al mismo tiempo. Sí se puede. Y entonces ella me decía, no, o sea, para ella era muy increíble entender que podemos tener varias emociones al mismo tiempo. Entonces eso a mí como terapeuta que me reflejaba, que ni siquiera las entendía. Otra de las cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta es no obviar que mi hijo o que mi consultante o que mi alumno sabe qué son las emociones exactamente. Porque además nosotros en la escuela no tenemos una materia de educación emocional, por ejemplo. Entonces, y tampoco nadie, la educación que nos dieron, por lo menos a nosotros, tampoco era como que nos hablaran mucho de emociones, pues tú las sentías y ya. Es importante indagar qué tanto mi hijo, mi consultante o mi alumno está entendiendo las emociones, porque a mí con ese comentario me quedó claro que entendía la definición así literal de la emoción, de estar enojado, frustrado, pero no las entendía en, en él o en ella. O sea, internamente no las estaba entendiendo. ¿Por qué? Porque no sabía ni siquiera lo que estaba sintiendo. Entonces a mí eso me reflejaba pues el trabajo que yo tenía que hacer, ¿no? Y entonces dentro del aula puede funcionar igual o dentro de casa. Yo necesito indagar si mi alumno, si mi hijo sí lo está entendiendo, porque si no lo está entendiendo, entonces evidentemente yo sí tengo que trabajar en ello, ¿no? Eh, y entonces, a ver, las emociones tienen tres funciones muy importantes y es aquí donde yo tengo que empezar a entender cómo van a beneficiar el aprendizaje. Las emociones tienen tres funciones importantes: adaptativa, motivacional y social. La adaptativa es esta que prepara al organismo, a la persona, al chico con síndrome de Down o con autismo, para la acción.
Y entonces eso va a facilitar la conducta de la situación. O sea, si yo, por ejemplo, de repente estoy dentro de un aula, ¿no? Por ejemplo, yo les digo que soy docente de universidad, y si yo me enojo por algo con mis alumnos, yo no puedo gritonearles. ¿Me explico? O sea, ¿Cómo está crees? mal. Mi función adaptativa es inadecuada porque mi conducta, ¿cuál fue? ¿Qué va a definir cómo yo me adapto? Con función adaptativa me refiero de manera literal a cómo te estás adaptando a tu medio de acuerdo a la emoción que estás sintiendo. De repente, por ejemplo, los chicos con síndrome de Down o con autismo, yo tengo un consultante con autismo, es muy efusivo, ¿no? Entonces, de repente, él ve a un chico ahí esperando, por ejemplo, a que él salga y entre otro consultante, y de repente él lo ve y ni lo conoce de nada, pero ¡hola! Y lo abraza. La función adaptativa de la felicidad al ver a otro chico evidentemente está mal. No porque abrazar esté mal, pero cuando tú no puedes abrazar a alguien que no conoces, porque es peligroso, porque a la otra persona a lo mejor no le gustan los abrazos, porque la otra persona no te conoce. Y entonces, esta parte es bien importante trabajarla desde que son chiquitos, ¿no? El hecho de decir, a ver, es que evidentemente no podemos, si un niño de repente abraza, o al revés, esto de, por favor, ¿no? Esto sí es muy importante, como de, saluda a tu tío, saluda a tu tía, y el niño no quiere, y tú, ¿no? O las maestras, saluda a tu maestra, o la maestra incluso en el aula, ¿no? Está mal. ¿Por qué? Porque estoy modificando la función adaptativa. No quiere. A lo mejor no le quiere dar un abrazo, solo le quiere dar el puño, solo le quiere dar... Yo con algunos consultantes que tienen esta función adaptativa como inadecuada, implemento esto de cómo quieres que nos saludemos y cómo quieres que nos despidamos. ¿Para qué? Para incorporar esta parte de que es que necesito preguntar. Me explico. Y si quieres abrazo, es un abrazo, ¿no? Es un abracito y listo. Y te abrazo porque te conozco. Me explico, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy facilitando la conducta apropiada a la situación, pero tú no puedes abrazar a alguien que recién conoce, porque no lo hacemos, piénsenlo en ustedes, nosotros no lo hacemos. Cuando van, no sé, si ustedes van al psicólogo, al dentista, lo que vayan, si ustedes ven a las personas en la sala de espera, no llegan y hola, y abrazan a todo el mundo. ¿Me explico? O al revés, cuando están jugando, por ejemplo, los niños en el recreo y de repente ya le quitó el juguete, de repente si algunos niños suelen empujar, pegar, pero la función adaptativa está inadecuada. Dentro del aula tú tienes que fijarte a ver cómo está la función adaptativa de la emoción de mi niño con síndrome de Down o de mi niño con autismo, cómo está esa función adaptativa. ¿No? O sea, qué tan adaptado adecuadamente tiene su enojo, su frustración, su tristeza, su felicidad, el amor, ¿no? Todas estas emociones. Y entonces también cumple una función motivacional, que estas son las que pueden determinar la aparición de la conducta motivada para dirigir hacia una determinada meta. O sea, las emociones también tienen el poder de motivar. Porque, y por eso yo les expliqué hace ratito, por eso la importancia de explicarles hace ratito bien, qué eran las emociones. Eh, Precisamente por eso, porque acuérdense que las emociones no nada más cumplen con una función específicamente de sentir, también cumplen una función de motivar al chico, porque acuérdense que yo les dije que había tres aspectos importantes que estaban intrínsecos, por llamarlos de alguna manera, en las emociones de mi chico con síndrome de Down o con autismo, ¿no? Y esa específicamente era la parte de la toma de decisiones, de la atención y de la memoria. ¿Me explico? Cuando yo tengo consultantes que de repente no saben elegir, y cuando tú le enseñas y trabajas esta parte, por ejemplo, dentro del aula también se puede trabajar esta parte.
¿no? ¿Qué prefieres, tal o tal? Y es que claro que eso motiva, el que ellos sepan elegir, el que ellos aprendan a esta parte de la atención y de la memoria, claro que cumple una función motivacional, porque yo estoy dirigiendo específicamente la aparición de X conducta que me generó la emoción que el niño estaba sintiendo en ese momento a una meta. Las emociones también van pegaditas a la parte de nuestras metas. Nosotros cuando nos planteamos objetivos en la vida, piensen, por ejemplo, ahorita, hagamos este ejercicio de un objetivo, una meta que ustedes tengan a corto plazo, así, una específica. La toma de decisiones que ustedes vayan a hacer, ¿por qué va a estar motivada? Por cómo esa decisión les está haciendo sentir. Es lo primero. Ustedes tienen esa meta en su vida porque se sienten felices, porque los va a hacer sentir más, más seguros, los va a hacer sentir mucho más felices, mucho más amorosos, mucho menos enojados, mucho menos frustrados, mucho menos tristes, ¿no? Y entonces, si se fijan la importancia de la función motivacional en las emociones, porque definen nuestras metas, las emociones también definen nuestras metas. Y si lo trasladamos al aula, un chico que aprende a leer, que aprende a escribir, que aprende a, ¿no? El hecho de yo adaptar ese contenido para que entonces esa función motivacional también se cumpla. Pero tomar en cuenta, por eso voy a tomar en cuenta la función adaptativa. Yo por eso voy a saber cómo está reaccionando ante X situación. Y evidentemente la emoción también cumple una función social. Permite a las personas predecir comportamientos que vamos a desarrollar y a nosotros el suyo. Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, en algún amiguito de ustedes, en algún amigo o en alguna amiga o en su hijo o en su alumno, ¿no? Con estos diagnósticos, ¿no? Y entonces vamos a pensar, por ejemplo, específicamente en cómo reacciona cuando está enojado, cómo reacciona cuando está... Y entonces, aquí la importancia radica en el hecho de decir, a ver, yo sé que a lo mejor a mi hijo o a mi hija le molesta que no le pregunte cuando cambio las sábanas de su cama, por un deseo, ¿no? O que lo cambie de lugar en el aula. Entonces, ¿qué hago? Pues primero le pregunto. ¿No? Todos tenemos amigos que sabemos que si le dices X cosas se enoja o se frustra o se pone triste o se... Esa es la función social de las emociones y hay que enseñárselas. Hay que enseñarles la función social de las emociones. Es importante. ¿Por qué? Porque al final eso va a definir el que ellos aprendan a ser empáticos con los demás, a que aprendan a tener una convivencia adecuada con los demás. Y además a que aprendan a decir, maestra, este niño me está diciendo esto y no me gusta, me está pegando, me está, ¿no? Que de repente sabemos que eso cuesta mucho, ¿no? En los chicos. Y entonces, si nosotros aprendemos a tomar en cuenta esas tres funciones de las emociones dentro del aula, dentro de mi casa o dentro de mi consulta, entonces sí voy a poder modificar, acuérdense, yo no voy a modificar la emoción, yo voy a modificar la conducta, el sentido adaptativo, ¿no? O sea, que funcione para él el cómo se enoja, que funcione para él este, el cómo se pone triste, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente yo tengo consultantes con autismo que de repente, por ejemplo, si se ponen tristes, es que no, ya no me quieres, y entonces tú, no, o sea, esta parte demasiado trágica, ¿no? Y es, no es que no te quiera, es que a lo mejor no me gusta que rompas mi material. Por ejemplo, ¿te enoja? Sí, sí, me enoja. A veces intentamos mucho, y eso es algo que siempre debemos de tomar en cuenta, hay que normalizar también el hablar de nuestras emociones. ¿Estás enojado? Sí, sí, estoy enojado, pero que tu enojo no condicione el cariño,
Me explico, porque yo de repente tengo consultantes que es que ya no me quieres, no, es que me enoje que rompas el material no quiere, no tiene absolutamente nada que ver con el cariño que yo te tengo. Me explico y funciona como papás, porque muchas veces, y esto lo platico mucho con los papás, no, es que yo le digo que ya no lo voy a querer porque no, el amor no tiene absolutamente nada que ver con que tú estés enojado o enojada, ¿no? Y dentro del aula suele pasar mucho también. Entonces, no condicionemos el amor a la emoción, porque un enojo, porque rompió, porque tiró, porque reprobó, porque no es el amorómetro, pues, o sea, no mide el cariño que tú le puedas tener o el aprecio que le puedas tener, ¿no? Entonces, condicionar de repente estas cosas, pues sí está mal, ¿no? Entonces, por eso les decía hace rato, lo primero que debemos de trabajar nosotros como colaboradores en cierta área de los chicos autistas o con síndrome de Down es el aprender a modificar nuestro lenguaje, cómo estamos dirigiendo y verbalizando las emociones hacia ellos. Porque otra cosa importante también es aprender a entender, y es algo que vamos a trabajar un poquito más adelante, es aprender a entender que las emociones, si bien, voy a adelantar un poquito ahorita, me regreso para decirles esta parte. Eh, Acá, las emociones, la inteligencia emocional no son innatas en los niños, o sea, no son innatas en nuestros chicos. La emoción sí, porque acuérdense, hay un sistema límbico, encargado aquí en nuestro cerebro de que la emoción caiga, ¿no? O sea, de que la emoción se sienta. Pero hay algo que también debemos de saber, el cómo nuestros hijos, nuestros consultantes y nuestros alumnos están reaccionando ante esa emoción, es porque así se les está enseñando. Y no nada más es responsabilidad de casa, ojo. No, de repente sí como maestra, yo me enojo. Yo tuve apenas, no tiene mucho un caso, de una maestra que me dijo, es que le arrugué el examen. Le arrugué el examen porque me enojé, le dije que me lo entregara, no me lo quería entregar, y entonces llegué y le arrugué el examen. O sea, para empezar, eso está mal, es violencia, quítaselo, bájale un punto, no sé, pero eso está mal, ¿no? Y entonces después, justamente, eso fue, no sé, hace como unos 2 meses más o menos, ¿no? Y de repente, llega los papás, porque el consultante es el niño, no la maestra. No, yo fui a la escuela a ver qué había pasado y tal, y me dijo, le robé el examen, ¿por qué no? Y luego llegó otra queja, así, con un recado ahí escrito. Es que se enojó como le salió las cosas y entonces arrugó la hoja de su libreta. ¿Y de quién creen que lo aprendió? Solito no lo aprendió, lo vio. ¿Me explico? Y entonces es como cuando le decimos al niño que no puede comer con la tablet, pero ya ando comiendo con el celular. Es ilógico. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la educación emocional tiene que darse desde la trinchera en la que tú estás. Si mi trinchera, en el caso mío, pues es la consulta, yo soy terapeuta. Pero si tú eres mamá, si tú eres papá, si tú eres maestro o maestra, pues desde tu trinchera. ¿Me explico? Entonces es importante aprender a entender que eso se enseña, aunque la emoción es nata, perdón, o sea, la emoción viene a nivel neurobiológico, al final también esto se va consiguiendo a través de las vivencias que nosotros tengamos, ¿no? Eh, y entonces vamos a romper un poco de mitos, ¿no? Eh, Romper con la visión limitada o estigmatizante es esencial para ver el potencial humano de cada persona. O sea, es importante que nosotros sí entendamos que si nosotros le enseñamos y tenemos esa educación emocional, hablamos desde la trinchera a la que nos dediquemos, desde la profesión que tengamos
o desde la parte de mamá y papá, las emociones desarrollan dos cosas importantísimas específicas. Una es algo que se llama la plasticidad cerebral o neuroplasticidad, ¿vale? Que es esta capacidad de nuestras neuronas, que son las que guardan la función de una neurona, todos tenemos neuronas en el cerebro, es guardar la información. Y entonces esa información se va a, a las partes del cerebro que lo requieran. Pero hay información que entra mediante los sentidos y que evidentemente esta información se va a la parte de nuestro cerebro que aloja y libera, por llamarlo de alguna manera y ponerle una palabra, las emociones, que es lo que les decía hace rato, que es el sistema límbico. Si nuestro niño no tiene esta plasticidad cerebral, que es la que se encarga de flexibilizar a nuestro niño, adaptarse a diferentes entornos, que es la que sigue, entonces va a vivir las emociones de manera limitada o va a tener un desarrollo de habilidades que no va a poder alcanzar. Si nuestro niño no tiene adecuadamente o una estimulación adecuada en la parte de las emociones, acuérdense, ya hablamos de la función de las emociones. Si yo no le enseño estas tres cosas al niño, entonces va a ser muy difícil tener la adaptación para la flexibilidad, para la motivación, para el control de metas, que es lo que hace una plasticidad cerebral o la neuroplasticidad. Porque esto nos va a servir para cumplir con esa expectativa de mi entorno. Esto nos va a servir para cumplir con esa expectativa en el desarrollo de capacidades. A mayor comprensión de la función de la conducta adaptativa, o sea, entre mejor mi alumno, mi hijo o mi consultante entienda cómo reaccionar ante sus emociones, mejor expectativa va a tener del entorno. Esto funciona como un engrane. Y entonces, de repente nos preguntan, es que ¿por qué no aprende a escribir? Es que ¿por qué no aprende? Si ya le puse el método, si ya le puse, ¿ya checaste las emociones? Porque también es importante, ¿no? Generalmente, por ejemplo, sobre todo la parte adulta, de repente con síndrome de Down o con autismo, que empiezo a trabajar esta parte de las emociones, de repente me dicen, no, es que este, ya le estoy poniendo el método, pero se frustra demasiado. Entonces, ¿con qué tengo que trabajar primero? Acuérdense, yo no voy a trabajar el que no se frustre porque eso es neurológico. Yo voy a trabajar el que maneje mejor su conducta cuando se frustra. Porque entonces de nada sirve que yo le tenga el mejor método del mundo para que me escribe si lo que el problema es que se frustra. Si me estoy explicando, y entonces ahí tengo esa expectativa en el entorno. Y entonces estamos hablando, que es lo que les decía hace rato, de una educación emocional. No estoy hablando de justamente lo que les decía hace rato, que, que eso es algo que nosotros tenemos que enseñar desde donde nos toca. Porque a pesar de que yo no sea mamá de un chico o una chica con autismo o síndrome de Down, pues a mí me toca la parte de la terapia. A ti te toca la parte del aula, a ti te toca la parte de lo que sea que te toque. Yo voy a educar a través de la vivencia, de la emoción, ¿no? Y entonces busco desarrollar, por ejemplo, actividades en el aula para trabajar esta parte de la educación emocional. Y algo que no se nos tiene que olvidar, y hace ratito, por eso, así como les digo que las emociones van como el engrane, ¿no? Son como un engrane, precisamente por eso, me voy a regresar incluso, yo les dije hace ratito, yo les dije hace ratito, ¿ah? Les mencioné, fíjense, que las emociones involucran cuerpo, cerebro y mente. Si yo le quiero enseñar a mi alumno, a lo mejor de preescolar, o de primaria, o a mi hijo, ¿no?
Las emociones, yo les dije, las emociones se sienten en el cuerpo. Por ejemplo, pensemos en la tristeza. Cuando están tristes ustedes, ¿qué parte de su cuerpo siente esa tristeza? Muchos es aquí el pecho, se siente como una presión, se siente, hay que corporalizar. Y entonces me pueden decir, oye Rosaura, pero ¿cómo entonces empiezo a trabajar con mi niño con autismo de 3 años, que a lo mejor todavía no es verbal? ¿Y cómo le enseño las emociones? Pues primero enséñale conciencia corporal. Y es como un engrane. Acuérdense, el aprendizaje va como un engrane. Enséñale conciencia corporal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto de las maripositas en el estómago, ¿no? Que al final son analogías, pero la conciencia corporal de, ok, incluso antes de eso, si no se saben las partes del cuerpo, por ejemplo, yo no puedo avanzar en enseñarle el manejo de las emociones. Conciencia corporal. Y entonces, de repente, porque a lo mejor si son docentes, me van a decir, oye, pero cuando hay crisis, ¿qué hago? Porque es una crisis. Cuando yo tengo una crisis de un chico, están un montón de emociones juntas. Y entonces hay técnicas que de repente funcionan. Lo peor que nosotros podemos hacer ante una crisis, ¿no? Eh, es una crisis conductual provocada por las emociones, no es una crisis emocional, es una crisis conductual. ¿Por qué? Porque lo que está alterando es la conducta, no se está alterando su enojo, su frustración, su tristeza, se está alterando su conducta. Lo peor que puedes hacer es abordarlo primero, por ejemplo, desde intentar levantarlo, intentar primero relajarnos nosotros. Y yo siempre, incluso hace como unos 6 meses, fui a dar una plática en una escuela y entonces me preguntaban justamente esta parte y yo les dije, vamos a hacer un rincón de la calma. En una esquina con un tapetito, pídanle a los papás un tapetito y una cosa sensorial, que la lámpara sensorial, que cualquier cosa que sea de contacto puede ser sensorial. Esta almohada, por ejemplo, esta almohada puede ser sensorial. ¿No? ¿Por qué? Porque al final tiene una textura. Hay texturas ásperas, hay texturas blandas, hay todo tipo de texturas. Y entonces en mi rincón sensorial, ¿qué voy a hacer? Ese va a ser mi centro de regulación. Todos tenemos un centro de regulación. Todos. ¿Qué te regula cuando estás demasiado estresado, cuando estás demasiado enojado, cuando estás demasiado... Y entonces, ¿qué es lo que yo le voy a enseñar desde el aula al chico? A que si empieza con esa crisis, entonces lo que va a pasar es que vamos a ir a mi espacio sensorial, el espacio que está designado para regular esa conducta provocada por la emoción. ¿No? Y entonces, el serles honestos con nuestras emociones, ¿no? De repente, si tú estás triste, sobre todo como papá o como mamá, yo siempre manejo mucho esto con los papás de no le escondas lo que estás sintiendo, porque hay veces que eso pasa, no estoy triste y me escondo y lloro en el baño y no lloro delante de él o de ella para que no se ponga triste. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te impide a ti no decirle, hijo, hija, hoy estoy triste? ¿Me das un abrazo? ¿O estás aquí conmigo? ¿Por qué? Porque entonces luego tenemos chicos que tampoco nos expresan cuando están tristes o cuando están enojados o cuando... Y lo único que tengo son llantos, a lo mejor son cambios de conducta, son igual en el aula, ¿no? Si el chico hace algo que a ti no te gusta, oye, no me gusta esto sí me molesta, me enoja, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis consultantes, la buena noticia de las emociones es que son inmediatas y son pasajeras. No estás enojado toda la vida, no estás triste toda la vida, o por lo menos la intensidad baja. No, entonces esto es lo que yo necesito enseñarle. Acuérdense, para cumplir la función cognitiva, que en el aula, por ejemplo, pues es específicamente esta necesidad. Eh,
Y entonces existen muchas situaciones eh, y muchos especialistas, sobre todo hoy en día, especialistas actuales, que no nada más hablan acerca de la pedagogía, de la enseñanza, de la educación como una situación meramente cognitiva, sino también esta parte de que existen emociones y existe esta parte de generar pensamientos que sean productivos y yo no puedo tener un pensamiento productivo si no, si no le doy una emoción específica, ¿no? Hace ratito les dije que había por ahí un autor, ¿no? Que era pedagogo, bueno, era muchas cosas, que se llama Vygotsky, ¿no? Que él desarrolló una teoría que a mí en lo personal me gusta mucho, que es la teoría sociocultural, ¿no? Era psicólogo también. Y entonces Vygotsky dijo, es que, a ver, si está bien un aprendizaje cognitivo, todo bien con que lean, con que escriban, con que aprendan, pero el individuo y el ser humano, y es que esto aplica para cualquiera, con o sin algún diagnóstico. La parte social, emocional, por eso hace ratito les hablé de las tres funciones de la conducta, la adaptativa, y entre esas estaba la social, acuérdense. Y entonces, el construir las emociones a través de los demás, porque a lo mejor me vas a decir, es que a mi hijo no le gusta socializar. Ok, es que eso yo lo puedo entender. Hay personas que de plano no les gusta y bueno, a veces el respetar eso también es importante. Pero no se trata de que vaya por el mundo socializando. Se trata de que aprenda y construya el conocimiento de las emociones a través de él y a través del otro. Porque fíjense que hay una frase que es muy conocida, que a mí no me gusta. Siempre dicen, trata a los demás como quieras que te traten. Y es algo que es una frase de hace pues, mucho tiempo y que además nos dicen mucho cuando, no sé, hay algo que le molesta al otro. A mí en lo personal no me gusta porque yo siempre digo, bueno, ¿y cómo sabes que tú y yo queremos para X situación ser tratados igual? Pregunta. ¿Me explico? Porque a lo mejor a mí me gusta que lleguen y me digan las cosas de frente. No que lleguen y me digan, oye Rosaura, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo a mí te está entendiendo y no. Pero así soy yo. ¿Me explico? Pero a lo mejor, no, a Yolanda, a Xiaomi, a Carmen, a Alfredo, a Rosalba, no les gusta esa honestidad tan de frente. A lo mejor a ellos les gusta el hecho de decir, oye, mira, necesito hablar contigo, lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, no está, y ya no es lo mismo. Y se trata de aprender a entender la emoción del otro. Me explico entonces, no hay que tratar al otro como quieras que te traten, porque tu trato y el mío a lo mejor no son iguales. Hay que tratar al otro en función de cómo le gusta que a él o a ella lo traten, porque si se fijan, todo tiene que ver con emociones. Y entonces de repente esto es un error que se suele dar, ¿no? En esta parte de las aulas o de las consultas o de casa. No, el hecho de decir, acuérdate que no nos gusta que, no, es que ya le preguntas. No, fíjense que hace poquito me dice una mamá, oye, es que fíjate que nos vamos a mudar. Entonces quería ver si, ¿tú qué crees que le convenga a mi hijo? ¿Una casa así con escalera, o qué crees que le guste más? Y yo, ¿y ya le preguntaste? No, pero pues como tú y yo lo conocemos y yo, no, o sea, sí lo conozco. Y yo puedo asumir que se va a sentir feliz o se va a sentir cómodo, se va a sentir triste, bueno, por tal cosa. Pero es que hay que preguntarle. Y se fijan ahí la importancia de la toma de decisiones con las emociones, que es lo que les decía hace un rato. No, porque al final
existen muchas estrategias que nosotros podemos utilizar para atender las emociones, para beneficio del aprendizaje, eh, como el Rincón de la Calma, el diario de las emociones. Por ejemplo, en el autismo funcionan mucho algo que se llaman historias sociales, que son como estas narraciones cortas con fotos, como cuentos chiquitos con fotos en donde se expresan situaciones sociales o emociones específicas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un consultante adulto que funciona mucho con historias sociales, entonces cada que va a haber un cambio, a él no le gustan los cambios, cada que va a haber un cambio se lo contamos con una historia social, tipo un cuento chiquito con imágenes, ¿no? En donde le decimos, que vamos a ir acá, vamos a ir allá y que él sí se puede enojar, pero que no puede pegar, no puede, ¿no? Y entonces son estrategias que se pueden ir utilizando, pero lo que yo tengo que entender para trabajar en el aula, en mi caso o en mi consulta, son, acuérdense, estas tres funciones importantes que tiene la emoción, ¿no? Que fueron las que mencionamos hace rato, la función adaptativa, la parte motivacional y la parte social. Primero tengo que indagar para entonces saber de qué manera se va a hacer, ¿no? Eh, y entonces, a final de cuentas, vemos que no nada más se trata de estilos de aprendizaje, que dentro del aprendizaje cognitivo, hoy en día, sobre todo con esta nueva escuela mexicana, se trabaja mucho los estilos de aprendizaje, pero dentro de los estilos de aprendizaje también eh, no depende únicamente de estas capacidades cognitivas del docente, sino también de esta disposición emocional para transmitir la información y para que también ellos encuentren ese espacio de aprendizaje con no nada más con situaciones cognitivas, sino también con situaciones a nivel emocional. ¿No? Porque al final la motivación, los estilos de aprendizaje y los objetivos al enseñar, ¿no? Porque todos los que trabajamos en esta parte de la consulta, de la escuela, incluso como papás, ¿no? Tenemos objetivos. Yo no puedo trabajar con mi consultante si yo no tengo bien planteado esos objetivos. Y mis objetivos no nada más tienen que ser cognitivos, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que esta función adaptativa, esta función motivacional y esta función en cuanto a lo social, siempre va a ser la clave para entonces yo poder trabajar. Acuérdense que un poquito concluyendo, ¿no? Esta parte, acuérdense que la emoción no nada más sirve para sentir, porque la emoción es una situación nata que el cerebro tiene. No podemos no sentir. Yo no le puedo mandar a mi cerebro, ya por favor no sientas. Es que eso no se puede. Yo puedo cambiar la conducta, la función de la conducta de la emoción. Y con eso, y con estas tres funciones que ya platicamos a lo largo de esta charla, es como yo voy a aprender a modificar mi enseñanza bajo, acuérdense, pues mi trinchera, la parte de las emociones. ¿No? Entonces, es importante entender también, como les dije hace un ratito, el hecho de que la emoción, como les decía, no nada más es para sentir, sino tiene funciones que son importantes para aprender, como la memoria, como la toma de decisiones y como la atención. Les decía hace un rato, piensen ustedes cuando van a trabajar y están tristes. Es que si ustedes funcionaban al 100% y están tristes, van a funcionar al 50, van a funcionar al 40, y con ellos pasa exactamente igual. Y entonces a lo mejor dices, es que, ¿por qué no pone atención? ¿Por qué no? A lo mejor no nada más se trata de estrategias de adaptaciones curriculares, que digo, son importantes, ¿eh? Pero no nada más se trata de adaptaciones curriculares, no nada más se trata de adaptar mi material, de adaptar, ¿ya adaptaste las emociones? Es importante, ¿vale? Entonces,
al final acuérdense que las emociones cumplen también una función pues intrínseca, ¿no? Una función intrínseca en donde los avances deben de ser incrementados en función del desempeño también. O sea, hay chicos que, por ejemplo, les exigen mucho, 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 todo, todo, todo. Vamos a ver cómo están esos objetivos. Si yo tengo 10 objetivos, yo no puedo trabajar ahorita sobre los 10 objetivos. Trabaja con 2, 3, 4, depende de qué, evidentemente del contexto de cada chico, ¿no? Eso es innegable. Pero es importante tomar en cuenta que no todo es cognitivo, no todo es emocional, funcionan juntos. Es socioemocional, es cognitivo y también es adaptativo, ¿vale? Yo agradezco mucho el espacio. Es momento de abrir para preguntas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta específica, algo que no haya quedado claro? ¿Quieran eh, preguntar, comentarios, quejas, dudas? Hola, Rosaura, yo agradecerte. La verdad es que estuvo súper clara la presentación. Me encantó y sí tengo, bueno, una duda. Más que nada, fíjate que tenemos un tema porque tenemos una alumna que sí llega a clase siempre con, o sea, no buena higiene personal. Y nos damos cuenta que esto viene desde casa, pero justo tenemos como que no sabemos cómo tratarlo porque es un poco complicado, porque puede ser a lo mejor de alguna manera grosera, pero sí tienes que entender que necesita venir limpia a clase, porque además el problema es que ya huele y hace cuenta que pues los compañeros se hacen a un lado, ¿sabes? O sea, como que dicen, no, a ver, ¿no? Y entonces nadie se quiere sentar junto, las greñas así en la cara, pero, ¿no? El pelo enredado y además pues ves que su carita está sucia, su ropa también. Y ha sido un tema que hemos tratado de trabajar con la mamá, pero también pues sí sabemos que es muy parecida a la mamá. Entonces, ¿cómo le haces? No sé Listo. qué nos Fíjense puedas que, ahí, como, qué estrategia pudiéramos fíjense que resolver esto ahí. es un tema que sí como de este lado, en mi caso como terapeuta, eh, Sí, es difícil tratar porque es un tema pues que te da conflicto, ¿no? Porque te da pena, te da todo. Sin embargo, acá hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Uno, eh, el no tener la higiene adecuada contigo como persona que toma la decisión de no tener una higiene adecuada, pues bueno, pues a lo mejor te vas a enfermar, la gente te va a oír y bueno, pero tú sabes tomar esa decisión. Cuando no le enseñamos, porque los hábitos de autonomía y los hábitos de higiene, ahí los que estuvieron en el Congreso, que yo hablo un poquito acerca de las habilidades socioadaptativas, ¿no? Eh, la higiene se vuelve obligación de enseñanza. Cuando hay omisión de enseñanza, es violencia. O sea, claro que estás violentando el que tu hija no se bañe, o no la bañes, no la limpies, no le enseñes, porque va a llegar el momento en el que ella se tenga que bañar, ¿no? Entonces, el hecho de yo omitirlo, pues también contribuyo a esa parte. Ahora vamos como a lo bueno, ¿cómo le digo? No, entonces, lo sí, que yo tengo una consultante que tuvo esa situación con los dos papás, con papá y mamá, pues tenían la misma línea de no higiene, ¿no? Y entonces la chica olía muy fuerte, ¿no? Incluso cuando estaba en su periodo, pues yo sí, como yo, en mi caso que yo soy la terapeuta, me comuniqué porque tenía esta comunicación con los docentes, con la de USAER, y le pregunté, ¿no? Que si ellos ya lo habían trabajado y me dijo, pues fíjate que estamos también pensando en eso y la misma situación nos da pena, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, miren, ¿qué les parece si nos sentamos todos?
¿no? Si tú tienes esa posibilidad, siéntense todos y háblenlo y díganlo, ¿saben qué? O sea, no es con el afán de ofender, así lo manejé yo. Yo entiendo que cada uno tiene distintas posibilidades, distintos hábitos, porque se trata de un hábito. La higiene es un hábito, ¿no? Distintos hábitos, pero existen quejas por parte de los compañeritos, ¿no? De que la chica pues tiene un olor fuerte. Y hablar de la naturaleza, hay personas con un pH fuerte. Yo hablé de eso con los papás. Hay personas con un olor de un pH fuerte que sí necesitan eh, bañarse todos los días, sí o sí, porque si no se bañan un día, ese olor de su pH, pues sí de repente se vuelve muy grande. Anterior a esto, lo que yo hice fue aplicar un pequeño test, que por ahí si quieren se los puedo pasar, de hábitos de autonomía, ¿no? Con los papás, de hábitos de autonomía, son preguntas de sí, ¿no? ¿Qué sabe hacer, qué no sabe hacer? Y los hábitos de autonomía por ahí pues sí estaban demasiado bajitos, ¿no? O sea, no había mucho, porque no había esta enseñanza por parte de los papás. Entonces, cuando yo pregunto cada cuánto bañan a su hija, la bañaban una vez por semana. No, no, entonces lo que hicimos fue decirle a los papás, entiendo que desde la parte de papás a veces no se deja, a veces ellos me decían cepillarle el cabello es, o sea, de verdad me decían Rosaura, cepillarle el cabello es un martirio para ellos, un martirio para nosotros. Yo le decía, ok, hay opciones, ¿no? A lo mejor usar acondicionador que sea mucho más fácil y cuando la estén bañando, desde el baño cepillen el cabello, compren de estos cepillos de gomita, ¿no? Que a lo mejor lo que no le gusta pues, es la sensación del peine, ¿no? Estos cepillos que son como para bebés, ¿no? Y entonces hablarles de eso, ¿no? De que naturalmente algunas personas tienen un olor fuerte y que su hija tiene un olor fuerte y que entonces eso siempre genera que tenga muchos mejores hábitos de higiene. Entonces yo les entregué como un plancito de todo lo que tenían que hacer diariamente, no como el ponerle desodorante, el bañarla todos los días, el, este, el lavarle el cabello todos los días, el que si estaba en su periodo, porque ella ya es adolescente, el que si estaba en su periodo, ponerle 2 o 3 toallitas para que entonces la pudiéramos apoyar con una parte de la higiene con eso, ¿no? Y pues siempre desde la honestidad. Yo entiendo que da pena, pero pues siempre desde ese aspecto de no estoy juzgando tu higiene o tú, porque eso ya es tu decisión. Lo que sí es mi obligación decirte que tu hija no tiene, o sea, los niños le están huyendo literalmente porque pues al final no tiene, tiene un olor fuerte, ¿no? Porque pues naturalmente posiblemente su pH por ahí anda descontrolado y entonces pues eso, ¿no? Entonces yo por ejemplo le decía a los papás, vamos a hacer un kit, yo les encargué un kit en donde pusieran cremita, en donde pusieran un peine, en donde pusieran toallitas sanitarias, en donde pusieran desodorante, una fragancia por ahí a lo mejor, como yo por ejemplo, hay estos que son de bebés, perfumitos de bebés, como de meme y eso, tienen un olor muy bonito, entonces yo les encargaba de esos y además son bastante baratos, ¿no? No les tienen que comprar un perfume Dior, pero de estos de bebé, ¿no? Entonces yo le decía, eso se los van a poner todos los días, y lo van a andar jalando para, en mi caso que yo era la terapeuta, en la terapia, cuando venga la terapia, cuando vaya a su clase en la escuela, etcétera. Y entonces, pues, si de repente tiene ese olor, bueno, sacamos su kit y ella misma que lo use, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, vamos a intentarlo por ahí, de verdad, porque sí, pues queremos hacer algo. Realmente es una niña linda, pues, o sea que tiene mucho potencial, pero pues está escondidita, está con muchos temores, pero justo, pues sí, es como ver todo su entorno. Lo que hablabas ahorita me cayó así como muy en claro. Todo lo que tenemos que estar descubriendo de ello, ¿no? Es importantísimo porque tienes el contexto, pero sí, pues tienes que poner estos límites, porque además, pues en la institución, desde luego, pues no queremos que lleguen así como a pensar, oye, pues digo, podemos tener gente que igual es vulnerable, tiene situaciones económicas muy precarias, pero no por ello tiene que estar sucio y mal, ¿no? Entonces, híjole, porque si no la imagen es como que, ¿no? Es muy deprimente, de por sí tienes una discapacidad y además, ¿no?
no cuidamos que realmente exacto, que es su derecho tener esta higiene y que pues sí, que al final algo que mencionabas ahorita es que se me hizo fuertísimo es eso, que pues es la omisión también, pues es como una agresión, ¿no? Sí, 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 así es. Y pues sí, por ahí comparto también, aquí ya vi sí, que en el chat lo pusieron, pero por ahí comparto esto de hábitos de sí. autonomía para que puedan, en realidad Ah, los programas, pues a partir de los resultados se hacen individuales, pero comparto le comparto a la maestra Karina mm, el de hábitos de higiene, digo, de hábitos de autonomía, donde viene esta parte de la higiene, como para que es como una guía bastante, bastante sencilla. Además, es como una guía. Las preguntas literalmente mm, son de si de lo domina, está en proceso o no lo domina, y entonces con eso ya tú puedes hacer como este programa de saber qué le falta en hábitos de autonomía, ¿no? Porque vamos a suponer que no se sabe bañar bien, no se lava la cara y no se lava los dientes, pues yo priorizo cómo se va a saber bañar si no se sabe lavar la cara, ¿no? Entonces, y a lo mejor eso ujú, implica que pues trabaje primero en la cara para luego trabajar lo demás, ¿no? ujú. Y sí, nada más un detallito. Por ejemplo, yo intenté como acercarme y justo, ¿no? Oye, pues vamos a recogernos el pelo, mira, como yo lo traigo y tengo una liguita para ti. Y entonces, no, no, imposible, imposible. O sea, no hay manera de que te acerques ni le muestres. O sea, ¿cómo lo haces? Tú lo haces desde tú hacerlo primero y después a ver si ella se anima a hacerlo, Yo lo hago porque no, por no sé. poquitos, o sea, em, lo Sí, hago como por poquitos literalmente. Por ejemplo, primero, el que se sepa cepillar. Primero, el que se ah, sepa ok. cepillar, porque por ejemplo, luego se amarran, pero amarrado de todas maneras luego Sí. es una cosa bien tremenda, ¿no? Entonces, yo lo hago por poquititos, ¿no? Primero, por ejemplo, el Mm, que se sepa cepillar. ¿No? Y yo le pedí a los papás, igual en casa, de si le tienen que lavar todos los días y poner pues acondicionador, una cremita, un algo que permita el desenredo, ¿no? ya. Y entonces esta parte de vamos a enseñarte a cepillar, a lo mejor no te gusta amarrado, pero una pincita, ¿no? Por ejemplo, una pinza Ujú, o ok. a lo mejor no te amarres todo, pero amárrate medio, ¿no? Pero primero yo iría por poquitos, como desenrédate primero. No, o sea, te voy a enseñar, mira, Ujú, las puntas, ¿no? De abajo hacia arriba, que es como más fácil. Cuando el cabello se enreda, siempre es ujú, más fácil de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a empezar por las sí, puntas. Yo lo hago con el mío, tú lo haces ujú, con el tuyo, ¿no? Entonces, eso. mm. Muchas, muchas gracias. De nada. ¿Sabes? Ahorita que las escucho, se me estaba ocurriendo que quizá pudiera ser también la parte de indagar cuáles son sus personajes o artistas favoritos, porque aquí también el punto pudiera ser que no quiera, o sea, que literalmente no quiera, no tenga interés de que le enseñen, ¿no? Entonces, a lo mejor si indagamos primero, ay, como cuál es su artista favorito, qué te gusta, en fin, y nosotros antes de ver si nos conviene trabajarlo por ahí, investigamos las características de ese personaje, ¿no? Y nos damos cuenta que sí se peina, que sí se arregla, chalala. Digo, porque si es un modelo que usa el pelo así todo locochón y con nudos, hace cuenta Gloria Trevi que canta precioso, pero pues no le voy a poner ese modelo, ¿verdad? Entonces, ya que indagué y digo, ah, no, pues sí es una persona que se arregla, chalala, y entonces quizá pues también tomar como ese ejemplo. Oye, mira, ya vi el personaje que te gusta, oye, ya viste que se peina padrísimo, tú también te podrías peinar así, ¿no? O sea, ¿cómo ves? Si intentamos, fíjate, se puso un moñito, o fíjate, se puso no sé qué, ¿cómo ves? A ti también se te vería padrísimo, ¿no? Digo, a lo mejor eso pudiera como motivarle a querer hacerlo. No sé, es como una idea loca que me surgió Y ahorita, ¿eh? luego, eso es algo y de manera general para trabajar lo que sea, sobre todo las emociones, rapidito les voy a platicar. Yo tengo un consultante, él ahorita tiene 10 años, pero es mi consultante desde que tiene 3 años. Yo le conozco, o sea, lo conozco desde los 3 añitos, él tiene autismo. Dentro de todo esto, después le resultó otra discapacidad, que es neurodegenerativa, es una disfunción, no sé, una, ay Dios, me fue la palabra. Una cosa muscular. Tengo, se me fue ahorita específicamente, pero es una situación muscular. Entonces él ahorita está en silla de ruedas y pues obviamente eso se va neurodegenerando, ¿no? Eh, Evidentemente yo tuve que cambiar mis objetivos y trabajar desde la parte este,
desde la parte de las emociones. Y ojo aquí, para los que son maestros o consultantes, nosotros también sentimos, ¿eh? Y también se nos parte el corazón con este tipo de casos y también eh, si esto pasa, como honestamente fue mi caso, yo lo trabajé en terapia aparte con mi psicólogo, porque pues al final es algo que tú también tienes que ir aceptando y que quiero que sepan que está bien, porque no somos de palo, no, no, es como papá, como maestro, como consulta, como terapeuta, esa, también sentimos, ¿no? O sea, también nos enojamos, también, o sea, si de verdad sientes que a veces esto se sale de control, pues tocar la puerta de nuestro psicólogo de confianza también es súper válido, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo a él le adapté todo un cuento porque él me acuerdo que siempre me decía, es que yo ya no quiero tener distrofia muscular, yo quiero, yo ya nada más quiero tener autismo. Cuando a mí me decía eso, pues, pues a mí, híjole, me podía mucho. Este, pero independientemente de eso, lo que yo hice fue que le busqué, a él le gustaban mucho los superhéroes, e hice eso. Le busqué superhéroes, de X-Men, que no me acuerdo cómo se llama, el doctor, no sé qué cosa de X-Men, si alguien se ve por ahí, de X-Men, y le busqué imágenes, como digo, ahorita hay inteligencia artificial, entonces todo es posible. Le busqué imágenes de superhéroes tipo Spider-Man que le gustaba mucho y de la nada, de repente empezó a odiar mucho a Spider-Man. Yo platicando con su mamá llegamos a esta conclusión de que Spider-Man al final es una persona que salta, gira, va bien. Y entonces era como parte de su duelo, ¿no? Como ya no me gusta Spider-Man porque ya no puedo ser como él. Yo le hice un cuento, ¿no? Estas historias sociales que les decía, yo le hice todo un cuento con imágenes que fui encontrando en internet del superhéroe que salvó la Tierra en silla de ruedas, ¿no? Entonces, a partir de ahí él lo empezó a aceptar mejor, él obviamente trabajé mucho con los papás, con los maestros de su escuela, etcétera, pero vamos, ¿a qué voy con todo esto? A que a veces hay mil estrategias y mil metodologías, pero tu mejor aliado es la creatividad. O sea, siempre la creatividad va a ser tu mejor aliada porque al final, eh, si esto, por ejemplo, pues no viene en ningún libro, en ninguna metodología, pues salió de que se me ocurrió y funcionó. Entonces, eso que dice la maestra a veces funciona, como agárrate de lo que le gusta, ¿no? Por aquí hay una pregunta. Buenas noches. ¿Me puede recomendar un psicólogo en la CEMEX para mi hija que tiene síndrome de Down y no logra expresar sus emociones? Ok, déjenme, ahorita no se me ocurre alguno, este, pero déjenme buscar, voy a preguntar con algunos colegas que viven allá, o no sé si maestra Karina o Regina conozcan a alguien ahí en Ciudad Regina, Neza. posiblemente sí. Sí, igual yo pregunto, ¿no? Justo hay una red que ahora han puesto de especialistas, que igual lo vamos a poner acá, de todo lo que puedas querer, o sea, de necesidad, ya sea para alguna consulta, ya sea médica, pero también esta red de apoyos. Me imagino que también debe de haber ahí psicólogos, y ya han pasado por lo que es familias extraordinarias. Entonces, como que se han dado la tarea y Red Down, quienes han estado haciendo este directorio específico. Entonces, sí, se los voy a compartir. Excelente, Regis. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta, otra duda, algo. ¿No? Bueno, pues yo te agradezco mucho, querida Rosaura, por el tiempo que dedicaste a compartir con nosotros. A quienes hoy se conectaron, pues felicitarles nuevamente, porque yo sé que siempre hay posibilidad de aprender y de visualizar nuevas cosas, pero no siempre nos damos el tiempo. Así es que ustedes, un aplauso y mi reconocimiento, porque no quitan el dedo del cañón y finalmente eso es lo que nos va a llevar a los resultados que estamos buscando, ¿no? No es el que se las sabe todas, el que lo hace a la primera y le sale todo bien, sino que pues esta disciplina, ¿no? De seguirnos preparando, porque también los retos van cambiando en la vida. Entonces, a lo mejor ya superé una etapa, pero de repente se me presenta otra y qué bueno, pues tener estos elementos. Muchas gracias. Regi es la encargadísima de hacer los diplomas, entonces, Rose, te vamos a hacer llegar tu diploma
de agradecimiento por esta charla. Y bueno, por supuesto, éxito a todas y a todos. Y nada más como un adelanto, en el mes de septiembre, el 19 y 20 de septiembre, vamos a realizar el primer Congreso Internacional en Autismo acá en Jalapa. Entonces, si están interesadas, si están interesados, bueno, pues vayan ahí apartando la fecha porque va a estar súper bueno. ¿Sale? Bueno, Eh, les mando un abrazo. Cari, después nos puedes compartir la presentación. ¿Será posible? Lo de ahorita, claro que sí. Ahorita lo descargo y se los Sí, mando. Sí, claro que sí. Y quedo también al pendiente muy de que bien. Rose me comparta Sí. esta evaluación o esta entrevista, encuesta. Ahorita Entrevista comparto mi presentación y la evaluación de una vez porque y evaluación. Exacto. sí, Para que ya Sí, todos estén porfa. libres. Y ya les compartí en el chat también lo de la red de expertos y de todo esto. ¿Sale? Pues Perfecto. qué gusto. Muy buenas noches a todos. bye bye, Gracias. Nos vemos la Gracias, Cari. próxima Gracias, sesión. Saura. bye. Claro que sí. Bye bye. Bye.